Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé dónde se encuentran, dónde están escuchando, dónde están viendo este vivo. Eh, Buenas noches, bienvenidos los que van entrando. Eh, Antes de comenzar quiero recordarles que si les interesa el tema que se viene desarrollando en Instagram desde febrero, marzo, si no me equivoco, sobre el caballo de Troya y aquello que desde mi mirada yo considero la verdadera historia de Jesús, aquel que viene a cerrar, ¿vean? Lo que comenzó hace mucho tiempo en la historia de la humanidad. Permiso, a ver, vamos a ver. A ver. A ver si Digrimayer, a ver, ahora me tiene que poner a aceptar. Activó el video. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? La persona que quería hablar conmigo, ¿qué pasó? Bueno, nada. No, parece que apretó mal. Bueno, em, les decía, ay, con este color, uno se mancha. Bueno, bueno, muchas gracias por estar ahí. Les decía que esta historia, que de acuerdo a algunos mensajes que me están mandando, cuando empiezan a unir aquello que estoy exponiendo en lo que apreté mal, en aquello que estoy exponiendo en YouTube, ¿sí? Que tiene que ver con otro tipo de información, pero que en realidad está todo conectado, y ese es el gran secreto. El secreto no es trabajar una mente que cuadricula la experiencia, que eso es la tarea de Virgo, por supuesto es su tarea natural y esencial. El problema es cuando cuadriculamos todo y lo ponemos todo en un nivel muy lineal. Cuando hacemos eso, en realidad estamos trabajando para aquellos que son los niveles elementales de nuestra humanidad. Y resulta ser que nosotros tenemos muchas más capacidades que lo elemental que pretenden hacernos trabajar. La historia está en nosotros, la rebeldía está en nosotros, la libertad está en nosotros, ¿bien? Y cuando en algún momento yo empecé a decir que por favor comenzara a decir antes de ir a dormir el camino de amor y paz, que comienzo a decirlo en realidad por las redes desde el año 2020, cuando por el evento este que fue el experimento social planetario más impresionante para mí, más impresionante, y una muestra de un poder que le dio la gente a aquellos perversos que hicieron eso. ¿Mm? Todo tiene que ver con todo tiene que ver con todo. Las cosas suceden porque nosotros dejamos que sucedan. Todo va a funcionar bien, todo va a funcionar hacia donde tenemos que ir en el momento en que nosotros empecemos a darnos cuenta de quiénes somos y para qué estamos. El camino de amor y paz es la nueva vibración, esa vibración que tiene que ver con el pedido de ayuda a los seres superiores a nosotros, porque no estamos solos, porque cuando en algún momento yo riéndome digo que en realidad la historia del alma, que es la historia que nosotros vivimos segundo a segundo, si no, no estaríamos vivos, es una historia más fascinante que la de Harry Potter, por ejemplo, o El Señor de los Anillos o lo que sea, que tienen tantos seguidores, tantos fans, pero la historia del alma no tiene tantos fans, porque hace millones de años se intentó anularla.
es decir, no dejar que se despertara a esa realidad. Bueno, hace 23 años, en ese 1 de enero del 2021, bueno, 22 años ya, comenzaba virtualmente la era de Acuario. Y en ese momento se empezaba a activar a la humanidad. La humanidad, hoy, 8.600 millones de habitantes, siendo activados cada uno en su propio nivel de conciencia, cada uno en su propia forma o forma propia de ver la vida, pero sabiendo que nosotros vamos a grandes cambios, que la vida nunca más va a ser la misma. Y eso quedó escrito en el año 2020-2027. Lo que hoy estamos viendo en Medio Oriente va a traer muchísima cola, va a arrastrar muchos eventos que realmente van a hacer que el mundo se divida. Ya vamos a hablar de eso el jueves en YouTube. Más los eventos celestes, como son los eclipses, bien, ya hemos atravesado el del 14 de octubre, ahora vamos al del 28 de octubre, los dos en el mismo mes, uno en Libra, afectando el eje Aries-Libra, Aries con el karma desde el 2020, 27, hasta el 2027, 34, y el otro afectando Escorpio, eje Tauro-Escorpio. Dos ejes muy importantes para la historia de la humanidad, para la historia de la humanidad. Nada sucede porque sí, todo está desde los cielos milimétricamente calculado y se espera que nosotros reaccionemos a eso porque somos parte de esa historia. Una parte la vamos a hacer nosotros, la otra parte ya tiene que ver con seres superiores a nosotros, si quieren llamarlo la jerarquía humana, los guías espirituales, los ángeles y todos los seres que están permanentemente monitoreando lo que estamos haciendo. ¿Y dónde se monitorea? En el chakra cardíaco. Ese es el gran centro de monitoreo. Justamente ese chakra cardíaco es el que se denomina el de la humanidad. Ahí es donde se puede dividir la humanidad o se puede unir. Las fuerzas externas a nosotros, por lo menos los que perseguimos la luz, el conocimiento, la sabiduría, lo amoroso, el camino de amor y paz que no se va a lograr de la noche a la mañana, lo que se pretende es que podamos entender la vida para respondernos quiénes somos y para qué estamos. Los que están jugando en la vereda de enfrente, esos seres son seres humanos también, son seres humanos que pueden ser hermosos por fuera, pero con un alma completamente degradada, con un alma que viene trabajando para que esta humanidad no crezca. Y llamativamente, a través de la mente simbólica es cuando podemos ir escuchando cómo se van manejando, cómo se van manejando. Y esto es sin tomar partido por uno o por otro, porque sí ha quedado claro que todos venimos de un mismo tronco y a partir de ese tronco uno se va dividiendo. ¿Bien? Así que cuando hablamos de esta humanidad, hablamos de nosotros. Cuando hablamos de que tenemos que salir de esto, hablamos de nosotros. Nadie puede decir al otro tienes la culpa, no, no, porque todo sucedió a ojos vistas a través del tiempo de esta humanidad. Y nosotros ahora, en este tiempo, decidimos que esto se va a revertir. Bueno, no va a ser de la noche a la mañana, esto es un largo proceso, por empezar 25.000 años hacia adelante. El planeta no se termina, el planeta no se muere, el planeta se reconstruye permanentemente
Y eso tiene que ver con la cultura, con el tiempo, con el poder entender cómo funciona esto. Bueno, de eso vamos a hablar más el jueves en YouTube. Entonces, haciendo alusión a esto de que la mente puede comprender desde lo no lineal cómo están hablando, llamativamente, más allá de muchísimas cosas que están sucediendo eh, en Oriente en este momento, el primer ministro de Israel ha emitido un tuit que ha sido borrado, que dice: esta es la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la selva. No sé si estas palabras son las de un primer ministro, me parece que no, pero no importa, no importa. Si uno relaciona esto con lo que yo vengo diciendo en YouTube, en aquel conocimiento ocultista que queda escrito, esotérico, profundo, de raíz de nuestra humanidad, que queda escrito para que tengamos noción de lo que íbamos a vivir, ¿bien? Que ahora lo estamos viviendo, lo estamos materializando. Bueno, creo que nos estamos expresando de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿no? Esta es la naturaleza nuestra también. Ser hijos de la luz, hijos de la oscuridad. Ser parte de esta humanidad y vivir en la ley de la selva, porque generar una guerra es la ley de la selva. La humanidad es lo que tenemos que expresar. Y entonces, mientras tantísima gente está con miedo, con angustia, con terror, porque está viviendo en esa zona, porque no sabe si mañana va a poder ver el día, ¿bien? Nosotros vamos a seguir con la lectura de esta aventura posterior a lo que es la crucifixión de Jesús de Nazaret. El ser que comanda a esos seres superiores que son los que nos están ayudando para ver hacia dónde vamos. No, ellos no pueden tomar las decisiones por nosotros, eso es claro, pero como nosotros nos declaramos seres conscientes, maduros, bueno, esta humanidad va a ser puesta a prueba. Y esto es parte de ese cuello de botella. Esto es parte de esa salida de Disney, de Narnia, porque esto viene como el juego del dominó. Una ficha empieza a voltear al resto. Eso lleva tiempo, eso lleva historia, lleva cultura. Pero este mundo empieza a entrar en una frecuencia diferente. Así que va a necesitar que nosotros, quienes estamos en otra parte, quienes no tenemos ese karma, digamos, para enfrentar una guerra como lo están haciendo, porque tiene que ver con su karma racial, su karma nacional, su karma individual, contrarrestemos desde lo mejor de nosotros, desde las plegarias, desde el desear que eso no se prolongue mucho, desde tantísimas cosas que uno puede desear estando en su ser más interno, en silencio, para que esta humanidad empiece realmente a entender. Es lo único que tenemos que hacer, entender, y a partir de ahí modificar nuestras conductas. No, no es tomando partido, es muy difícil. No es tomando partido, es tratando de ser justos, ecuánimes. Y justamente la energía de Libra, que fue el eclipse del sábado, que tiene que ver con la ecuanimidad, es la balanza, ni en un platillo ni en otro, en el medio, porque se entiende que uno ha venido estando en un platillo y en el otro. Por lo tanto, conoce las dos caras de la moneda. Ninguna de las dos puede vivir sin la otra, ni una ni la otra.
Y eso hace que uno pueda entrar en esto de vivir el día a día sabiendo que, como decía Buda, las buenas relaciones, las correctas relaciones, la palabra correcta, el sentir correcto, el pensar correcto, es aquello que va corrigiendo la historia. Y no poniéndose de un lado y de otro, porque si no es hacerle el juego a cualquiera de los dos. Lamentablemente a esto no lo entiende todo el mundo. Y es muy difícil hacerlo, muy difícil, porque esta humanidad está polarizada, negativamente polarizada. Y polarizada significa que en realidad esta humanidad a la cual todos pertenecemos, hace falta que le hagamos así para que ya desvíe su camino. Y todavía no hemos empezado nada grosero, todavía no hemos empezado nada grosero. Lo más grosero viene hacia adelante si nosotros no lo frenamos. Así que vamos hacia el tiempo de ese Jesús de Nazaret en el lugar donde hoy se está viviendo con tanto miedo, con tanta angustia, con tanta tristeza, llamativamente, en ese mismo lugar donde sucedió todo, en ese Medio Oriente, cuna de la civilización, donde se encuentran las culturas más fascinantes, los persas, los sumerios, los babilonios, los acadios, los caldeos. De Ur de Caldea salieron los reyes magos, astrólogos, a darle la bienvenida a Jesús, Jesús de Nazaret, de Ur de Caldea, del Medio Oriente. ¿Sí? El Medio Oriente justamente es ese foco, ese punto cero, supuestamente, de este planeta, que une Oriente con Occidente. Y ahí se está produciendo todo. Y ahí es donde se va a empezar a dibujar un nuevo tiempo, pero hay que ver qué tiempo, hasta dónde los cielos van a permitir que esos tiempos sigan oscuros, de presagios realmente, como dice este tuit, de la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. No es un tuit de un primer ministro normal, no es, no es. Bien, este es un problema de creencias, este es un problema de religiones, de religiones. La creencia es religión, la fe no. Así que se dice muy fácil tengo fe, pero hay que ver dónde voy a colocar esa fe. Esa fe es la fe en mí, la fe en mi fuerza, la fe en mi humanidad. Y desde ahí apoyo, desde ahí logro lo mejor de mí, desde el cuarto chakra hacia arriba. Esta humanidad, esta que está entrando ahora en esta frecuencia, está en los chakras inferiores, está en la guerra, está en la miseria, está en el dolor, está en la muerte, está en la traición, está en la mentira. No hay que engancharse con eso, no. Si no, no vamos a poder ver lo que viene hacia adelante. Cada pensamiento positivo es una pequeña gota en ese mar de oscuridad que pretenden que sea mucho más oscuro, mucho, mucho más oscuro. Se están jugando tantísimos aspectos de esta humanidad que esto es el preludio de la entrada a la era de Acuario. Por eso vuelvo a decir, siempre me río cuando escucho que dicen, estamos en la era de Acuario. Y yo digo, ¿cuánta información que falta? ¿Cuánta? Muchísima. Solo se entiende esto cuando se lo ve desde el alma, no desde Sandra. Sandra va a ver aquí lo lineal, lo que le muestren, la
Matrix, el sistema. Solo el alma puede comunicar y decir, no, cuidado, porque detrás de eso están estos intereses. Ojo con eso. Entonces, hay que poder entender cómo funciona esto. Los hijos de la luz tienen el conocimiento. Y si hay algo que nos va a dar la información del cuarto chakra es conocimiento. ¿No quieren que entremos ahí? ¿Por qué? Porque es el de la liberación. Pero hay un tiempo y esta materialidad humana ha llegado a su final. Los hijos de la oscuridad trabajan con la materialidad. Los hijos de la oscuridad. Aquellos que no quieren la trascendencia, aquellos que suponen que son los dueños de este planeta, porque viven en un espacio tan esquizofrénico que ellos creen que son los dueños del planeta y por lo tanto tienen que luchar para ser los dueños del planeta. Es una cosa increíble, increíble, porque tienen que luchar contra más o menos 8.400 millones de habitantes. ¿Cómo lo van a hacer? Si se lo permiten esos 8.400 millones de habitantes, lo van a hacer. Pero pareciera que no, porque la historia escrita en los cielos dice que no ganan. ¿Por qué? Porque ya vino Jesús de Nazaret y en el monte Hermón, en ese monte que se encuentra entre Líbano, Israel e Irak, y Siria, perdón, es donde Jesús de Nazaret ganó la batalla a los hijos de la oscuridad. Nadie está entendiendo eso. Perdón, por algunas personas me dicen que no lo entienden. Millones de personas han leído los libros de Jesús de Caballo de Troya. Esas personas sí, ya lo habían entendido, ya lo tienen manejado y pueden, desde la luz de ese conocimiento, desde la luz, interpretar lo que está pasando. Esto es el cierre de aquellos 2100 años de atrás. Cuando Caballo de Troya cuenta eso, esto es el cierre, un cierre doloroso, porque sí, ahora es la batalla física, pero no hace falta ir a una batalla a matar a nadie. Eso es lo más básico y lo más primitivo que hay. Ahora la batalla verdadera sería por el conocimiento, por las creencias, pero no la creencia de que entonces, como no crees en esto, yo voy y te mato. No. Voy a discrepar contigo, no estoy de acuerdo con ello, pero no hace falta que yo te haga desaparecer. No, no, no. Tenemos el mismo derecho, exactamente el mismo derecho. Venimos de la misma matriz humanidad. No tengo por qué hacer que desaparezca, no tengo ese poder. No soy un Dios, no soy un Dios. Ese es el problema de las religiones. Seres humanos que todavía van al baño a orinar y a hacer la caca, me están diciendo que hablan con Dios directamente. Me están jodiendo la vida. Me están jodiendo porque no me dejan crecer si no hago el esfuerzo por alejarme de eso y empezar a ver qué me pasa. Pero bueno, cada uno tendrá el crecimiento que tenga que tener. No, esto son 7 niveles de conciencia, 7. Y el cuarto, el chakra cardíaco, el resonancia verde, aquel que va a cristalizar a esta humanidad, o sea que la va a materializar, 25.000 años, 30.000 años hacia adelante, ese es el que contiene la diferencia entre una humanidad básica y una humanidad elevada, iluminada, con conocimiento, con sabiduría, con entrega, con aceptación de que lo de afuera es un producto nuestro. Lo de afuera, lo que está sucediendo afuera,
no lo importamos de ningún lado. Está sucediendo porque es consecuencia de lo que somos. Y aquí nadie se puede rasgar las vestiduras, eso es muy de la época de Jesús. Nadie se puede rasgar las vestiduras. Esto de la luz y la oscuridad es otra división más. No, luz y oscuridad hay en mí, luz y oscuridad hay en todos. Los niños que están naciendo ya traen luz y oscuridad. La oscuridad es la ignorancia, la inercia. Todo lo negativo es oscuridad. Y que yo sepa, uno no está elevadísimo como para decir, no, yo no tengo nada negativo. Todos compartimos el mismo inconsciente colectivo. Y de ese inconsciente hay que empezar a separarse. Hay que empezar a entender que somos seres humanos de una misma matriz, pero que podemos diferenciarnos en conciencia. No somos todos iguales, no. Cada uno tiene un alma que ha venido sembrando. Ahora, con un Saturno transitando en Piscis hasta abril del 2026, nunca mejor dicho, cosecharás tu siembra. Cosecharás tu siembra y en los cielos observan. Los cielos observan y los cielos están en nuestros mapas. Desde ahí nos encontramos o nos desencontramos. Entonces, el sentido de equilibrio, el sentido de balanza, el sentido de equidad y justicia es lo que justamente trajo este eclipse del sábado, si sabemos trabajarlo, si no es la guerra, si no es la muerte, si no es el odio, si no es lo que no trasciende, lo que no se mueve, son los chakras base, ¿no? Entonces, bueno, dependerá de nuestra inteligencia. ¿Quién es la inteligente? El alma. Y nosotros de ser buenos depositarios de esa información y materializadores. Somos los materializadores, somos los físicos, si no todo queda en idea. Bien, entonces hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y develar nuestro cuarto chakra, esta humanidad, con su libertad, va a costar sangre, sudor y lágrimas. 2020, 2027, ya está impuesta la agenda, ya está. Ahora quieren que ruede, que ruede, que ruede, ¿por qué? Porque tienen a la gente esperando que se cumpla 7 años adelante. Y mientras tanto, ya hicieron todo lo que quisieron, ¿no? En parte, los cielos van a actuar. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, conectar con este Jesús, conectar con su vida posterior, porque es nuestra historia, es nuestro creador, es aquel que nos dio la vida, es aquel que nos dio la vida y aquel al que con esta mente chiquita, finita, podemos acceder como información. El resto de los cielos se quedaron afuera. Ese Dios del que hablan las religiones en realidad es un Dios chiquito para nosotros. Desde la luz de Dios, dice el primer párrafo del Camino de Amor y Paz, sí, pero es la luz del Dios que nosotros podemos conocer. Aquel que caminó esos caminos en Israel. Bien, que si ustedes ven el mapa en el libro de Benítez, a ver si es este, claro, que está aquí al final. Este es un plano de lo que era Israel en el año 30 de nuestra era. Recuerden que en 1947, por pedido de los Rothschild, Naciones Unidas crea el Estado de Israel, o sea que es un Estado creado por un organismo internacional a pedido
de las personas que supuestamente manejan el planeta. Y aquí, cuando ustedes ven el mapa, ¿a dónde está? El mapa, ¿bien? La franja de Gaza se encuentra ahí, la franja de Gaza. Si se lee el Antiguo Testamento, si se lee la historia de Abraham, padre de las 3 religiones monoteístas, Abraham sale de Ur de Caldea y se dirige hacia la Palestina. O sea, ya estaba, ¿no? Pero bueno, no es mi tarea lo geográfico. Sí es mi tarea saber que así como va este mundo, en estos momentos se ve borrosa la imagen. ¿Por qué? ¿No me ven bien? ¿O no me ven bien? Hoy no me digan que se corta. ¿Y ahora? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? A ver. Ahí me ven bien. Gisela, ¿me ven bien? Oh. A ver. ¿Me están viendo? ¿Me ven bien? A ver. Vamos a ver. Vamos a escribir algo aquí. Ahí está. La imagen es borrosa. Ay, chicos, no sé, porque a ver si tengo miedo de cambiar de red. Ah, tengo miedo de cambiar de red y que me quede el video colgado y después nada. Bueno, si me escuchan bien, esperemos que se vaya solucionando. Bueno, voy a leer. Los espero el jueves, ¿no? ¿Qué? Se escucha bien, pero se ve borroso. Bueno, seguramente está, a ver, seguramente algo tiene que ver con las redes. A ver, esperen que voy a limpiar esto. Ahí, bueno, no es nítida la imagen. Bueno, no importa, ustedes ya me conocen, pero lo importante es lo que voy a leer. ¿Bien? El jueves les muestro el mapa. Bien. Recuerden que lo último que habíamos visto era el tema de, sí, habíamos visto que cuando se produce el cierre de la cripta, de la cueva donde queda el cuerpo de Jesús de Nazaret. Bien, que lo hace una semejante rueda, una muela, que pesa como 200 kilos. Bien, sí, internet funciona muy mal, sí. Bueno, escuchen, antes que nos saque internet. Antes de partir hacia Jerusalén, José agradeció la decisiva e inestimable ayuda de los romanos, entregando a cada uno de ellos una generosa cantidad de dinero. Creo no equivocarme, pero a partir de aquel viernes, la amistad entre Longino y el de Arimatea germinó firme y sincera. ¿Qué hago? ¿Cambio entonces en la red? ¿Y si cambio la red? No sé. Bueno, se te escucha bien. Escuchen. Al abandonar el huerto, las mujeres que se habían mantenido alejadas del sepulcro, tal y como especificaba la ley judía, se unieron al cansino paso de José, manifestando sus dudas sobre la pulcritud desplegada en aquel vertiginoso enterramiento del Maestro. Tanto Nicodemo como el anciano coincidieron en las apreciaciones de las hebreas, autorizando a éstas para que, nada más despuntar el domingo, procedieran a un embalsamamiento más correcto. Nicodemo incluso les entregó los restos de aloe y mirra, comentando que, aunque ellos procurarían estar presentes, no olvidasen recortar el pelo y la barba de Jesús.
lavarlo esmeradamente y colocar sobre su cuerpo la pluma o la llave, símbolo de su celibato, tal y como se hacía desde tiempo inmemorial. Frente a la puerta de los peces, el oficial y sus hombres se despidieron, dirigiéndose nuevamente hacia el Gólgota, con la expresa misión de trasladar los cuerpos de los celotas a la fosa de la Jejem. A las 6 de aquella tarde, cuando nos hallábamos a pocos pasos de la casa de Elías Marcos, 3 clarinazos se levantaron desde la cúpula del templo, anunciando a la ciudad el final de la jornada. A partir de esos momentos, en plena festividad ya de la Pascua, la actividad en Jerusalén fue decreciendo. Las gentes, alegres y recuperadas del susto provocado por los temblores de tierra, corrían presurosas hacia sus hogares, dispuestas a festejar y dar cumplida cuenta de la cena pascual. No sé por qué, pero aquella excitación y los constantes saludos de los hebreos, deseándose paz cuando se cruzaban en las angostas callejas, me trajo a la memoria el ambiente festivo y tan especial de los atardeceres que precedían a la Navidad y que yo había vivido en mi país. Curiosamente, salvo Nicodemo, Juan, José y el grupo de mujeres que avanzaban cabizbajos, el resto de los peregrinos y habitantes de la ciudad santa no se hallaba afligido, ni muchísimo menos, por lo que acababa de acontecer en el peñasco de la Calavera. Estoy convencido que una inmensa mayoría incluso no conocía aún la trágica muerte del profeta de Galilea. Y si lo sabían, evidentemente lo habían olvidado o les traía sin cuidado. Este era el triste pero auténtico y real panorama de aquella Jerusalén en el 7 de abril del año 30. Un día que, durante mucho tiempo, sería recordado. Recuerden que tienen que agregar 7 años al 30. Está en el año 37. Un día que, durante mucho tiempo, sería recordado no por la crucifixión de Jesús de Nazaret, sino por el nefasto augurio del oscurecimiento del sol y el posterior seísmo. Nicodemo y Juan se despidieron a las puertas del domicilio de Elías Marcos, donde sucedió la última cena, cuyo hijo es Juan Marcos. Nicodemo, el primero dispuesto a reunirse con los apóstoles que se habían refugiado en su casa y a celebrar con ellos la obligatoria Pascua. Juan, el de Zebedeo, a su vez, descorazonado y sumido en una tristeza infinita, se alejó hacia su residencia, donde aguardaba a María, la madre del Nazareno. José aceptó acompañar a las mujeres hasta el interior de la mansión de los Marcos, donde se hallaban las compañeras que Jude había conducido desde el patíbulo. La familia, desolada por los acontecimientos, acogió al anciano y a las hebreas con gran solicitud, rogándoles que les pusieran al corriente de todo lo sucedido a partir de la muerte del maestro. El eficaz servicio de mensajeros de David Zebedeo había mantenido informados puntualmente a los núcleos principales de amigos y seguidores del rabí. Por medio de estos correos, Elías Marcos y el resto de los apóstoles, repartidos en Jerusalén, Betania y Betfagé, supieron del fallecimiento del Galileo entre 1 y 2 horas después de ocurrido el óbito. Cuando el anciano hubo concluido su relato, la esposa de Elías volvió a llenar nuestros vasos con aquel vino caliente y reconfortante. Y antes de que José tomara la decisión de abandonar a los Marcos, le rogué me informara sobre lo ocurrido desde que le vi alejarse hacia el templo, en pleno incidente con los jueces y judíos que intentaban variar el texto del INRI del Nazareno. José me miró con un profundo cansancio. ¿Para qué recordar esa triste historia?, comentó sin entusiasmo. Pero yo necesitaba averiguar lo sucedido
en el interior del santuario. ¿Qué había pasado en la reunión del Sanedrín? ¿Qué había sido de Judas Iscariote? El hijo de Elías, Marcos, no se hallaba en la casa, o al menos yo no había acertado a verle, y eso me preocupaba. Le supliqué con una ansiedad tal que el bueno de José terminó por ceder. Desde los muros de la Torre Antonia, comenzó el anciano, me dirigí al templo. Tal y como comentamos, en mi corazón había una sospecha. Los ciegos saduceos, leales al clan de Caifás y de su suegro, podían conspirar también contra los íntimos del Maestro. Su temor a un levantamiento por parte de los seguidores y amigos de Jesús no se había disipado con la condena a muerte aprobada por Pilato. Todo lo contrario. Precisamente, a partir de esos momentos, según ellos, la situación se hacía mucho más delicada. Y de la misma forma que habían intentado capturar a Lázaro, adoptaron las medidas oportunas para prender y encarcelar a los discípulos. ¿Medidas? ¿Qué medidas?, le interrumpí. Nada más regresar a su cuartel general en el santuario, los levitas, siguiendo instrucciones del sumo sacerdote, formaron una escolta y salieron hacia la finca de Simón, el leproso, en Getsemaní. Gracias a la bondad infinita de Dios, bendito sea su nombre, poco antes de la partida pude establecer contacto con uno de los emisarios de David Zebedeo. Al informarle de lo que se proponía el Sanedrín, corrió hacia el olivete dando la alerta. Pero sobre la suerte de los allí acampados no puedo añadir gran cosa. Solo sé que a su regreso el capitán de la guardia del templo se mostró furioso. Los seguidores del impostor, explicó a Caifás, han huido como cobardes, pero hemos incendiado su campamento. El sumo sacerdote y la mayoría de los miembros del Sanedrín se tranquilizaron, estimando que la desbandada de los hombres del Nazareno reducía considerablemente el riesgo de un motín. Y Caifás, reunido con el consejo en la sala de las piedras talladas, prosiguió su informe sobre todo lo ocurrido en la noche y madrugada, hasta el momento en que nuestro maestro fue introducido definitivamente en el pretorio. El cúmulo de mentiras, injurias y arbitrariedades esgrimidas por el yerno de Anás fue tal que, asqueado, me retiré del tribunal. Pero cuando me disponía a salir del templo, apareció Judas. Nos miramos en silencio y el traidor entró en la sala del Sanedrín. Regresé de nuevo al interior de la sede del consejo, dispuesto a hundir a aquel miserable, pero no fue preciso. Al ver al Iscariote, Caifás y sus hombres comenzaron a murmurar entre sí, pero ninguno le dirigió la palabra. Al parecer, Judas esperaba un recibimiento triunfal. Pensó, equívocamente, que aquella ralea le colmaría de honores, ensalzando su gran servicio a la nación. Pobre desdichado. A una señal del sumo sacerdote, uno de los servidores se dirigió a Judas y, tocándole la espalda, la invitó a que le siguiera. Visiblemente confundido y decepcionado, el traidor obedeció y ambos salieron de la sala. Entonces el siervo, entregándole una bolsa, le dijo: Judas, he sido encargado de pagarte por traicionar a Jesús, el Galileo. He aquí tu recompensa. El Iscariote, pálido, abrió la bolsa y con una sangre fría que aún me aterra, contó las monedas. José hizo una pausa y cuando daba por sentado que aclararía el importe de la citada recompensa, esquivó el asunto. Me vi en la obligación de interrumpirle otra vez e interesarme por la suma. 30 monedas, replicó el anciano con repugnancia. ¿Denarios de plata?, presioné. José, molesto por mi insistencia, aclaró: no, 30 sekel. Esta moneda de plata, conocida popularmente como siclo de Tiro, constituía el dinero habitual en el pago de los tributos del templo. Era, en definitiva,
una pieza usada comúnmente por los sacerdotes en la mayor parte de sus transacciones comerciales. Era una suma, por tanto, moderada. Hay que tener en cuenta que según el testimonio evangélico de Mateo 27:9, los sacerdotes compraron un campo con el dinero que había rechazado Judas. Hoy, esos 120 denarios de plata podrían equipararse a unos $200. El de Arimatea prosiguió, $200 de 1973, ¿no? El de Arimatea prosiguió. Cuando el traidor se cercioró del valor de la bolsa, lívido y mudo, de estupor se lanzó hacia la puerta del consejo, dispuesto, supongo, a protestar. Pero el portero le cortó el paso, prohibiéndole la entrada. Derrotado, Judas pasó de la cólera a su habitual frialdad. Dejó caer la bolsa en su bolsillo, alejándose de la sala de las piedras talladas. Desde entonces no he vuelto a verle. Fue inútil que insistiera. José de Arimatea, en efecto, había perdido la pista del traidor. Ignoraba su suerte y, por supuesto, no podía conocer el incidente del templo y el gesto desesperado del Iscariote arrojando las monedas al tesoro del santuario. Yo estaba al tanto de esta última acción de Judas por la lectura previa de Mateo, pero ¿habían sucedido las cosas tal y como lo describe el autor sagrado? La fortuna quiso que pudiera desvelar esta incógnita poco después de la marcha del anciano de la casa de Elías Marcos. Había dos asuntos que me obligaban a permanecer en aquel domicilio y que, sin proponérmelo, fueron una magnífica excusa para averiguar otro dato. Caballo de Troya me había asignado la ineludible misión de rescatar el micrófono que había camuflado en el farol situado en la sala donde había tenido lugar la última cena de Jesús. Una de las normas básicas del proyecto especificaba que los astronautas no podían dejar en el área de exploración ningún resto, señal o indicio de su paso. Tampoco era lícito trasladar a nuestro tiempo real nada que pudiera pertenecer a dicha época. La recuperación de esta pieza, en consecuencia, era obligada. Por otra parte, resultaba imprescindible que hablase con el joven Juan Marcos, pero el adolescente no terminaba de comparecer. Así que, invocando un sentimental deseo de ver por última vez el cenáculo, convencí a la esposa de Elías para que me acompañara al piso superior. Cuando entramos en la estancia, mi corazón casi se detuvo. El farol había desaparecido. La hebrea notó mi palidez, confundiendo mi angustia con una supuesta y honrosa emoción al pisar de nuevo el recinto donde había cenado el maestro. Tratando de no perder los nervios, pasé la mirada por la sala, buscando afanosamente el maldito farol, pero evidentemente alguien lo había sacado de la habitación. Al borde del colapso, interrogué a la señora de la casa sobre el paradero de la hermosa pieza. La mujer, desconcertada, me explicó, sin conceder importancia, al asunto que se había hecho añicos durante el temblor. Uno de los sirvientes lo había llevado a un taller de Jerusalén con el propósito de que fuera reparado. Agradecí su gentileza por permitirme ver el cenáculo y, desarbolado, regresé a la planta baja. Yo sabía que, a partir del toque de las trompetas, y tratándose de una fiesta tan solemne como aquella, las actividades artesanales y de cualquier otro tipo cesaban automáticamente, y ya no se reanudarían hasta finalizada la Pascua. ¿Cómo podía recuperar el micrófono si el retorno del módulo había sido establecido a las 7 de la mañana del domingo? Es decir, se está terminando la primera misión de los astronautas. Bien, o sea, ahora después, al otro día tienen que volver a este tiempo, al tiempo de 1973, donde se da el primer viaje. Por supuesto, después sigue el segundo viaje y un tercer viaje, ¿no?
o sea, ¿cómo podía recuperar el micrófono si el retorno del módulo había sido establecido a las 7 de la mañana del domingo? Como creo haber insinuado, este contratiempo vino a sumarse a la serie de razones que aconsejaron a caballo de Troya la repetición del gran salto al año 30. Es decir, el segundo viaje se da directamente a ese año. Absorto por este inesperado incidente, casi ni me di cuenta del paso del tiempo. La familia de Marcos, ocupada en los preparativos de la cena pascual, apenas si reparó en mí. Hacia las 8 de la noche, cuando el sueño empezaba a vencerme, alguien me sacó de mis confusos pensamientos. Al levantar la vista, encontré ante mí dos rostros bien conocidos. Uno sonriente, el del activo David Zebedeo, y otro, por el contrario, demacrado y afligido, el del joven hijo de mis hospitalarios anfitriones. Aquello me despejó momentáneamente. David, con una alegría que no terminaba de entender, puso en mis manos el manto de lino blanco que yo había adquirido en la tarde del pasado jueves en la tintorería de Milquías y del que honestamente me había olvidado. Te supongo enterado de todo lo ocurrido, habló al fin el jefe de los emisarios. Asentí en silencio. Al advertir mi decaimiento, David me zarandeó cariñosamente, exclamando con un convencimiento que me dejó atónito: resucitará, lo prometió. Escruté los cansados ojos de aquel hebreo y quedé maravillado. David Zebedeo creía realmente lo que estaba diciendo. Era asombroso. Tenía ante mí al único que creía ciega y firmemente en la promesa del Maestro. Ni en el audaz Juan Zebedeo, su hermano, ni en José de Arimatea, ni en ningún otro discípulo o amigo de Jesús había observado una fe como la de aquel hombre. Y, paradójicamente, apenas si he citado en los textos evangélicos. Ahora sí estaba clara la razón de su alegría. Antes de su partida hacia la casa de Nicodemo, donde había trasladado su cuartel general, David me informó sobre sus últimas peripecias en el campamento de Getsemaní. Efectivamente, al recibir el aviso de José, desmontó velozmente las tiendas de campaña, trasladando el puesto de mando a lo más alto del Olivete. Desde allí, una vez superada la amenaza de los levitas, siguió enviando mensajeros a todos los puntos donde él sabía que se hallaban los apóstoles, amigos y familiares del Nazareno. Nada más conocer por uno de sus agentes la orden de crucifixión, otros tantos y veloces mensajeros corrieron hacia Pela, Betsaide, Filadelfia, Sidón, Damasco y Alejandría, con la noticia de la inminente muerte de Jesús por orden del gobernador romano. Durante buena parte de aquella jornada, David no cesó de mandar correos a Jerusalén y a Betania, informando puntualmente a los discípulos y a la familia de Jesús de cuanto estaba ocurriendo. De no haber sido por la pericia y valentía de este judío, la mayor parte de los apóstoles, escondidos y temerosos, hubieran tardado algún tiempo en conocer el triste final de su maestro. Por último, con el ocaso, este Zebedeo suspendió los correos, permitiendo a sus mensajeros que se retiraran a descansar y a celebrar la obligada fiesta pascual. Sin embargo, su convencimiento sobre la resurrección del Rabí era tan sólido que, antes de que partieran, les comunicó en secreto la obligación de concentrarse en la casa de Nicodemo a primeras horas de la mañana del domingo. Su intención era transmitir la buena nueva en cuanto se produjese. Mi admiración por aquel hombre no tuvo límites, y antes de que el hijo de los Marcos se uniera a su familia en el banquete de Pascua, mi curiosidad se vio satisfecha al desvelar, al fin, la suerte del Iscariote. Me costó trabajo persuadir al joven Juan Marcos de que hablase. En aquellas últimas 10 horas,
Su alma de niño se había consumido entre el dolor, la rabia y la impotencia. Jamás olvidaría la ensangrentada figura de su ídolo y amigo, Jesús de Nazaret, como tampoco podría borrar la imagen de unos sacerdotes fanatizados y la de un populacho que poco antes había aclamado las valientes y lúcidas intervenciones de su maestro en la explanada del atrio de los gentiles, y que ahora condenaba al Galileo en la mismísima fachada del pretorio romano. Intenté calmarle, recordándole las palabras que acababa de pronunciar David Zebedeo sobre la resurrección. David Zebedeo es hermano de Juan Zebedeo, Juan, el de Apocalipsis, y el discípulo que más lo sobrevive a Jesús, y de Santiago Zebedeo. Son tres hermanos los Zebedeo, pero los evangelios hablan de Juan y de Santiago, nada más, no de David. Pero Juan me miró sin comprender. Aquella expresión, y resucitaré al tercer día, rebasaba su capacidad infantil. Tanto Juan Marcos como su familia sabían que yo había permanecido al pie de la cruz, y como reconocimiento a lo que ellos consideraron un gesto de amor y valentía hacia el rabí, el muchacho terminó por narrarme lo que había visto y oído desde que yo le encomendase el seguimiento de Judas. Este fue su entrecortado y ceñido relato. Cuando el traidor vio cómo los soldados terminaban de atravesar los pies de Jesús, con la cabeza cubierta por el manto, se alejó del patíbulo. Tú lo viste. Entonces Judas fue directamente al templo. No pude verle la cara porque siempre fui detrás de él, pero viendo sus grandes zancadas y los empujones con que se abrió paso en la explanada del santuario, yo diría que estaba furioso. Caminó hasta las puertas de la sala del Consejo de Justicia, pero al intentar abrirlas, el portero se interpuso. Judas, con una maldición que no me atrevo a repetir, le golpeó en pleno rostro, derribándole y dejándole como muerto. Aquella reacción encajaba, desde luego, en la violencia que en ocasiones estalla en los grandes tímidos, y el Iscariote lo era. Abrió la gran puerta de la sala de las piedras talladas y, descubriéndose, irrumpió en el tribunal. Yo no me atreví a moverme del quicio de la puerta. Si alguien me hubiera puesto la mano encima, seguro que me azotan. Correspondí con una sonrisa de gratitud y Juan Marcos prosiguió. Solo pude ver a Caifás y algunos de los saduceos, escribas y fariseos sentados en sus bancas de madera. Cuando el Iscariote avanzó hasta las gradas, los jueces enmudecieron. En sus rostros había sorpresa. Por lo visto, no esperaban al traidor. Y Judas, jadeando y en un tono que casi me dio lástima, les dijo: He pecado en el sentido de haber traicionado una sangre inocente. Me ofreciste dinero por este servicio, el precio de un esclavo, y con eso me han insultado. Los sanhedritas, atónitos, parecían no dar crédito a lo que estaban viendo, y Judas concluyó así: Me arrepiento de mi acto. He aquí su dinero. Entonces sacó una bolsa de su faja y la mostró al consejo. Por último, exclamó con voz imperiosa: Quiero liberarme de esta culpa. Las carcajadas no tardaron en llenar la gran sala. Aquellos hipócritas, dando fuertes palmadas sobre los asientos, se mofaron y le ridiculizaron cruelmente. Uno de los que ocupaba un puesto cercano a Judas se levantó y, acercándole a él, le invitó con la mano a que se retirara. Pero antes manifestó en alta voz: Tu maestro ha sido condenado por los romanos. En cuanto a tu culpabilidad, ¿en qué nos concierne? Ocúpate tú de ello y vete. El Iscariote dio media vuelta y con la cabeza baja se alejó del tribunal, mientras las risotadas e insultos arreciaban de nuevo. Cuando pasó a mi lado, su cara me dio miedo. Llevaba la bolsa en su mano izquierda y los ojos fijos en el suelo. Creo que ni siquiera me vio.
A grandes pasos se perdió en dirección al atrio de las mujeres, entrando en la sala de los cepillos. Con gran calma tomó un puñado de monedas, lanzándolas a voleo. Después volvió a meter la mano en la bolsa, estrellando el resto de los siclos contra las baldosas. Cuando comprobó que ya no quedaban monedas, arrojó la bolsa sobre el pavimento, pisoteándola con furia. Entonces, abriéndose paso violentamente entre los atónitos hombres que allí se encontraban, salió en dirección al atrio de los gentiles. Estimo que esta aparentemente insólita acción de Judas Iscariote, desembarazándose de las 30 monedas de plata, merece un comentario. Las palabras del traidor ante el tribunal, aquí tienen su dinero y quiero liberarme de esta culpa, no fueron una simple y humana reacción de arrepentimiento. Judas sabía, como todos los judíos, que la ley protegía a los vendedores de algo o de alguien. En vista de la actuación del Iscariote, entiendo que éste consideró o trató de considerar ante los sanhedritas que la entrega de su maestro encajaba de lleno en lo que podríamos denominar una venta o transacción comercial, por la que incluso había percibido una compensación económica. En este sentido, al menos en lo que concierne a bienes puramente materiales, casas, campos, etc., si el vendedor, una vez efectuada la operación, no la consideraba justa o sencillamente decidía echarse atrás, podía recurrir dentro de un plazo de 12 meses a contar a partir del día de la venta a devolver el dinero. Judas, en consecuencia, había obrado de acuerdo con la ley. No estaba conforme con la venta de Jesús de Nazaret e hizo uso de su derecho en el mismo día del pago de dicha transacción. Y aunque el Iscariote debía saber también que en el capítulo 1 del referido asunto de los votos en la Misná se aclara que el moribundo y el que es conducido a la muerte por veredicto de un tribunal judío que no admite gracia, no pueden ser objeto de voto ni pueden ser evaluados. Hay que reconocer, en descargo de la culpabilidad del Iscariote, que por lo menos apuró todas las posibilidades jurídicas en beneficio del maestro. De poco sirvió, por supuesto, pero creo que es de justicia establecer este hecho tan parcamente contado por el escritor sagrado. Muchas personas podrán preguntarse, yo también lo hice, ¿por qué Judas accedió a esta venta si sabía que su traición desembocaría en el ajusticiamiento del Nazareno? Personalmente, a la vista del mencionado comportamiento del Iscariote en la sala del Sanedrín y posteriormente en la del Tesoro, creo que Judas jamás llegó a pensar que su maestro sería condenado a muerte. Él lo había entregado a los dignatarios de las castas sacerdotales, convencido de que estos se limitarían a custodiarle e interrogarle y a lo sumo encarcelarle o desterrarle. No trato de hacer una defensa extrema del traidor, pero su fría venganza contra el Galileo y su grupo se hubiera visto sobradamente colmada con la vergonzosa captura y el posible desmembramiento de los discípulos. Pero los acontecimientos, como sabemos, tomaron otros derroteros. De lo que ya no puedo estar seguro es de cuál fue la razón que pesó más en el agitado corazón del Iscariote: la inminente muerte del rabí o el ridículo a que se vio sometido por los sanhedritas. Como ya he repetido, no era dinero lo que perseguía Judas. Su obsesión era el reconocimiento público y los honores prometidos y soñados, y que desgraciadamente para él jamás llegaron. Por lógica, si sus maquinaciones hubieran tenido como base y objetivo final la obtención de dinero, ¿por qué iba a prescindir de aquellas 30 monedas de plata? En todo caso, se las hubiera llevado a la tumba con él. La lucha interna del traidor en aquellas horas debió ser tan intensa que no tengo valor para juzgarle ni para juzgar su trágica decisión última. Es curioso
pero si Jesús no hubiera sido condenado a muerte, quizás Judas hubiera tenido éxito en su intento de anulación de la venta. La ley, al menos, preveía un plazo de 1 año para que el comprador, en este caso los sanhedritas, se retractaran y devolvieran la mercancía. Juan Marcos, medio dormido, remató su testimonio con una noticia que cambiaba en parte lo que afirma Mateo en su Evangelio. Dijo Juan Marcos: Judas descendió por el barrio bajo. Al principio creí que se dirigía a mi casa o a Betania. Llevaba mucha prisa. No saludaba a nadie. Salió de la ciudad por la puerta de la fuente y ante mi desconcierto torció a la derecha, en dirección a la garganta del Ginom. Empezó a trepar entre los peñascos y al llegar a una de las rocas más altas y puntiagudas se deshizo del manto y del cinto. Yo estaba tan asustado que me pegué al terreno, temblando de miedo. Entonces vi a Judas al borde del precipicio, amarrando uno de los extremos del ceñidor a la rama de una pequeña higuera que crecía entre las grietas de la roca. Cuando comprendí lo que quería hacer, me incorporé, dispuesto a pedirle que no lo hiciera, pero no tuve tiempo siquiera de abrir la boca. El Iscariote hizo otro nudo alrededor de su cuello y en silencio se lanzó al vacío. El muchacho, con una extrema palidez, se tapó la cara con las manos y comenzó a sollozar. Tuve que esperar a que se calmara. Al rato, gimoteando, concluyó: Fue espantoso, Jasón. Corrí hacia la higuera. En aquellos momentos solo tuve un pensamiento: cortar, morder, arañar el cinto. Todo menos dejar que se ahorcase. Cuando llegué al filo del abismo, el cuerpo del pobre Judas se balanceaba en el aire, pateando y girando sobre sí mismo como un cebibón, una perinola. Tenía las manos aferradas al cuello como tratando de luchar contra la asfixia y los ojos muy abiertos, casi fuera de las órbitas. Las rodillas me temblaban y mi garganta se secó, como si hubiera tragado un puñado de arena. Pero cuando me disponía a trepar al arbolillo y quebrar la higuera, el nudo de la rama se soltó y Judas cayó al precipicio, estrellándose contra las piedras. Fue todo tan rápido que no pude hacer absolutamente nada. Me quedé allí arriba contemplando el cuerpo inmóvil de Judas. Después, sin fuerzas ni para llorar, regresé a la ciudad, y cuando trataba de volver al Gólgota ocurrió el temblor. Mi terror fue tan grande que volví a la puerta de la fuente huyendo hacia el campamento. Allí fue donde me encontró David. Al preguntarle si el cuerpo del Iscariote seguía aún en el fondo del barranco, Juan Marcos se encogió de hombros. Al parecer, no había comentado el suceso con nadie. Yo era el primero en saberlo. Agradecí su información, rogándole que se retirara a descansar. Mañana, a primera hora, si no tienes inconveniente, le dije, quiero que me acompañes hasta esa garganta. Juan Marcos asintió como un autómata, desapareciendo en el patio donde estaba a punto de comenzar la cena pascual. La versión del muchacho variaba ligeramente la siempre trágica suerte del traidor. Era preciso que confirmase si Judas había fallecido por ahorcamiento o por precipitación, aunque sus intenciones en el fondo estaban claras: suicidarse. Quizás la forma definitiva de su muerte, suponiendo que hubiese muerto, no había sido la que siempre hemos conocido y aceptado. Y abusando de la generosidad de aquella familia, escogí uno de los rincones de la planta baja envolviéndome en el manto. Al quedarme solo, establecí una última conexión con el módulo, anunciando a Eliseo mi intención de visitar el Ginom, y suponiendo que aún estuviese allí, examinar el cadáver de Judas. Hacia las 21:30, el sueño disipó mi fatiga y mis angustias. Me pareció extraño, muy extraño, que Jesús de Nazaret no estuviera vivo y cercano. Sin querer, me había acostumbrado a su presencia. Bueno, vamos a dejar aquí porque ya empieza el 8 de abril, el sábado,
y bueno, la verdad que es un capítulo muy interesante como para empezarlo y cortarlo rápido. Además, se hace largo y entonces después me retan porque esto es como que muy largo. No están acostumbrados a los videos express que yo no sé hacer. Bueno, les agradezco que hayan estado aquí, me dejan sus comentarios, les recuerdo el camino de amor y paz. Los tiempos que corren son los tiempos de las fichas del dominó. Y esto que estamos viendo tiene mucho, mucho que ver con ese año próximo que nosotros que venimos viendo ya hace rato, diciendo que va a ser un año muy bisagra para el 2025, 2032, cuando la jerarquía humana, aquellos seres que nos están acompañando, que no son visibles, por supuesto, que están en nuestro corazón, en nuestro chakra cardíaco y que dependen de las órdenes de aquel que conocimos como Jesús de Nazaret, que en las dimensiones, llegó Manolo, en las dimensiones etéricas donde se encuentran ellos trabajando por la luz, por el conocimiento, por la paz, por la calma, por el amor, por aquello que es propio de esta humanidad, ¿bien? Se llama Sananda. Así que nosotros necesitamos rendir homenaje a esos seres que van a venir nuevamente a esta humanidad a través de muchísimos seres humanos que ya vienen preparando su mente, su corazón, para poder hacer que entre todos esta humanidad avance como tiene que avanzar, como está escrito en los cielos y como está escrito, por supuesto, fundamentalmente en aquello que es nuestro verdadero gobierno planetario que se llama Shambhala, donde están los seres de luz. Todos esos seres humanos que pretenden hundirnos más en la oscuridad, es aquella parte nuestra que ya no necesitamos llevar hacia adelante, que es la que tenemos que matar, a la que tenemos que morir y tenemos que reformular, vuelvo a decir, con amor, con paz, con fe, sabiendo que lo que está hacia adelante es lo que tiene que ver con nosotros. Todo lo que ya venimos viviendo siempre es una preparación para lo que viene. Todo lo que está en el futuro, en realidad es nuestro presente. Así que empecemos modificando este presente para que ese futuro no sea así. Estamos empezando a entrar en una gran encrucijada como humanidad, que no va a durar 2 segundos, va a durar mucho más, y ya saben que al moño del gran paquete lo va a poner el planeta Nimur, porque ese es para nosotros la representación física de aquel que Jesús de Nazaret conoció como Lucifer, que no tiene nada que ver con las religiones, por favor. Las religiones déjenla de lado, dejen eso que no va más. Pero bueno, cada uno va a creer en lo que quiere y en lo que pueda. Así que bueno, espero los comentarios de ustedes y los espero el jueves en YouTube. Buenas noches, que les vaya muy bien.